50.000 personas gritando al unísono no se oyen como celebración, se oyen como hambre. Cuando el emperador Tito inauguró el Coliseo en el año 80 después de Cristo, lo que presenció Roma durante 100 días consecutivos no fue entretenimiento. Fue el momento exacto en que una civilización decidió convertir la muerte en arte y luego en adicción. Los números que han sobrevivido en los registros históricos no cuadran con nada que tu mente pueda procesar como humano, porque los romanos no pensaban en términos humanos cuando diseñaron sus espectáculos. Pensaban en volumen, en impacto, en cómo hacer que 50.000 gargantas dejaran de respirar al mismo tiempo. Lo que estás por descubrir no son relatos exagerados de historiadores antiguos con ganas de impresionar. Son cifras documentadas, métodos descritos en detalle por testigos presenciales, contradicciones físicas que los arqueólogos todavía intentan explicar cuando excavan bajo la arena del Coliseo y encuentran capas y capas de huesos que no deberían estar ahí en esas cantidades. Aquí está el problema real que nadie te ha explicado correctamente. No se trata solo de que los romanos fueran crueles. Todas las civilizaciones antiguas lo fueron. Se trata de que construyeron una máquina, un sistema completo de ingeniería, logística, economía y psicología social, diseñado específicamente para maximizar el sufrimiento público a escala industrial. Mientras Grecia construía teatros para explorar la condición humana a través de la tragedia, Roma excavaba anfiteatros para literalmente fabricar tragedias reales con seres humanos y animales como materia prima desechable. Lo que hace esto verdaderamente importante, más allá del morbo histórico, es que este sistema funcionó durante más de 400 años. 4 siglos enteros, en los que generación tras generación de romanos normales, familias completas con niños incluidos, acudían religiosamente a presenciar muertes diseñadas para ser lo más lentas y espectaculares posibles. No estamos hablando de unos pocos sádicos en el poder. Estamos hablando de millones de personas cuya estructura cerebral, cuyos circuitos de empatía fueron sistemáticamente reconfigurados para encontrar placer donde biológicamente deberías encontrar horror. Los psicólogos modernos que estudian estos fenómenos tienen un término técnico para esto: desensibilización escalonada. Y los romanos lo perfeccionaron 2000 años antes de que existiera la psicología como ciencia. Vas a descubrir exactamente cómo lo hicieron. Vas a entender el proceso paso por paso, desde el momento en que un prisionero era capturado en las fronteras del imperio, hasta el instante preciso en que su cuerpo destrozado era arrastrado fuera de la arena, con ganchos de metal, mientras la multitud ya estaba concentrada en la siguiente muerte. Vas a ver los documentos, las descripciones de los propios romanos, las excavaciones arqueológicas que confirman cada detalle por más imposible que suene. Y al final, vas a entender por qué este conocimiento importa ahora, en este momento, porque los mecanismos psicológicos que hicieron posible el Coliseo no desaparecieron con Roma. Simplemente evolucionaron. Antes de continuar, necesito que respondas algo en los comentarios. Cuando imaginas los juegos de gladiadores romanos, ¿qué es lo primero que ves en tu mente? Un combate honorable entre 2 guerreros entrenados. O una fábrica de muerte diseñada para procesar cuerpos humanos de la forma más rentable posible. Escríbelo ahora, porque esa imagen que tienes en la cabeza está a punto de cambiar para siempre.
El Coliseo que conoces de las películas es una mentira cómoda. La estructura que todavía se alza en el centro de Roma es apenas el esqueleto de lo que fue. Cuando estaba en funcionamiento pleno, cuando 50.000 romanos llenaban sus gradas desde el amanecer hasta el anochecer, lo que ocurría en esa arena no se parecía en nada a las peleas coreografiadas de Hollywood. Imagina, en cambio, una operación logística comparable a un aeropuerto moderno, pero diseñada exclusivamente para matar. Debajo de la arena de madera que veían los espectadores existía un laberinto subterráneo de 80 pasadizos, 32 jaulas para animales, montacargas hidráulicos, trampillas mecánicas, sistemas de drenaje para la sangre y almacenes donde se guardaban literalmente toneladas de armas, disfraces, decorados y herramientas de tortura. Los arqueólogos que han mapeado este sistema subterráneo, conocido como el hipogeo, han confirmado algo perturbador. No fue construido así desde el principio. El emperador Vespasiano, quien inició la construcción en el año 72 después de Cristo, diseñó el Coliseo con un piso sólido que podía inundarse para recrear batallas navales. Su hijo Domician, apenas una década después, ordenó destruir ese sistema e instalar el hipogeo, porque las batallas navales no mataban suficiente gente lo suficientemente rápido. Lo que esto nos dice es escalofriante. En solo 10 años de operación, la demanda del público romano por espectáculos más extremos, más letales, más complejos, forzó una renovación arquitectónica masiva del edificio más importante del imperio. No estaban satisfechos, querían más. Entender el hipogeo es entender cómo los romanos industrializaron el asesinato público. Cada montacargas estaba operado por equipos de esclavos que trabajaban en sincronía perfecta, cronometrada con precisión militar. En el momento exacto del espectáculo, una trampilla se abría en el piso de la arena y un león hambriento emergía directamente debajo de un prisionero atado. O una plataforma subía revelando un grupo de gladiadores armados que aparecían como por arte de magia ante la multitud rugiente. La ilusión era deliberada. Los romanos querían que sus espectáculos se sintieran sobrenaturales, como si los dioses mismos estuvieran entregando víctimas y guerreros desde el inframundo. Pero debajo de esa magia teatral había ingeniería brutal y matemática fría. Los operadores del hipogeo tenían manuales, rutinas ensayadas, protocolos específicos para cada tipo de ejecución. Era una línea de ensamblaje de muerte. Los números empiezan a volverse incomprensibles cuando examinas los registros de eventos específicos. Durante la inauguración del Coliseo bajo Tito en el año 80, las crónicas de Casio Dion documentan que 9.000 animales fueron masacrados en 100 días de juegos continuos. Esos son 90 animales cada día, todos los días, sin parar, durante más de 3 meses. El historiador Suetonio menciona que en un solo día de esos juegos inaugurales, 5.000 animales fueron ejecutados en la arena. Piensa en la logística que esto requiere. No estamos hablando de ratones o gallinas. Estamos hablando de leones, osos, leopardos, rinocerontes, hipopótamos, elefantes, cocodrilos del Nilo. Animales que debían ser capturados en África, el Medio Oriente, Europa del Norte, transportados vivos a través de miles de kilómetros en barcos y carretas, mantenidos con vida en instalaciones de Roma, alimentados diariamente y luego liberados en la arena con suficiente hambre como para atacar humanos, pero no tanta como para estar demasiado débiles
para hacerlo espectacularmente. Roma construyó una red de suministro continental específicamente para alimentar esta máquina. Había cazadores profesionales en todo el imperio, los aukupes, cuyo único trabajo era capturar animales exóticos vivos. Había instalaciones de entrenamiento, los vivarium, donde se condicionaba a los animales para ser agresivos en espacios cerrados. Había buques de carga especializados con jaulas reforzadas que navegaban constantemente entre África y el puerto de Ostia. Todo esto costaba fortunas absolutas, y los emperadores lo pagaban gustosamente, porque sabían algo que los psicólogos modernos confirmarían 2 milenios después. La novedad extrema combinada con violencia impredecible genera adicción neurológica en las masas. Cada juego tenía que superar al anterior. Cada temporada requería animales más raros, más grandes, más peligrosos. No porque los romanos fueran especialmente crueles por naturaleza, sino porque literalmente habían reprogramado sus circuitos de recompensa cerebral para necesitar dosis cada vez mayores de violencia para sentir la misma satisfacción. Y aquí es donde la historia oficial que te enseñaron en la escuela empieza a desmoronarse. Te dijeron que los gladiadores eran el evento principal, los guerreros entrenados que luchaban con honor, siguiendo reglas estrictas. Eso es parcialmente cierto, pero solo para una fracción minúscula del día. Los combates de gladiadores profesionales ocurrían al final, después del mediodía, y duraban unas pocas horas como máximo. El resto del día, desde el amanecer hasta después del almuerzo, la arena era un matadero continuo de lo que los romanos llamaban los noxi, los condenados. Criminales, prisioneros de guerra, desertores del ejército, cristianos después del siglo I, cualquiera que el Estado considerara prescindible. Estos no tenían armadura, no tenían entrenamiento, muchas veces ni siquiera tenían armas reales. Su función no era luchar. Su función era morir de formas cada vez más elaboradas para calentar a la multitud antes del evento principal. Las ejecuciones del mediodía, documentadas extensamente por autores romanos como Séneca y Marcial, seguían un formato escalofriante de predecibilidad creativa. Primero venían las damnatio ad bestias, condenación a las bestias, donde grupos de prisioneros eran liberados en la arena junto con animales hambrientos. Pero no era tan simple como soltar un león y esperar. Los romanos habían desarrollado docenas de variaciones sobre este tema básico. A veces los prisioneros estaban atados a postes y los animales eran soltados uno por uno, forzando a la víctima a presenciar su propia muerte aproximándose lentamente. Otras veces se les daba armas de madera, completamente inútiles contra garras y colmillos, solo para crear la ilusión de lucha que prolongaba el espectáculo. En ocasiones especiales, se construían decorados elaborados, bosques artificiales con árboles reales plantados en la arena, para que los prisioneros pudieran ser cazados como si fueran animales salvajes, mientras la multitud apostaba sobre cuánto tiempo sobrevivirían. Pero lo verdaderamente perturbador, lo que revela hasta qué punto Roma había convertido la crueldad en ciencia, eran las ejecuciones mitológicas. El poeta Marcial describe estas en detalle casi pornográfico en su libro de epigramas sobre los juegos. Los romanos, no satisfechos con matar prisioneros de formas convencionales, decidieron recrear las muertes de personajes mitológicos usando cuerpos humanos reales. Un hombre condenado era colgado de cadenas como Prometeo,
y un águila real entrenada le arrancaba el hígado mientras seguía vivo. Una mujer era vestida como Pasífae y forzada a copular con un toro en la arena antes de ser ejecutada. Un prisionero hacía el papel de Ícaro, lanzado desde una plataforma elevada, con alas falsas pegadas a su espalda, estrellándose contra el piso de la arena mientras la multitud aplaudía la fidelidad histórica. Estas no eran fantasías de historiadores exagerando. Marcial estaba escribiendo reseñas de eventos que él personalmente presenció, presumiendo ante sus lectores sobre la creatividad infinita de los organizadores de juegos. Séneca, el filósofo estoico que también fue tutor del emperador Nerón, dejó uno de los testimonios más brutalmente honestos sobre las ejecuciones del mediodía. En una de sus cartas morales, describe cómo accidentalmente llegó temprano a los juegos esperando encontrar entretenimiento ligero, y en cambio presenció lo que él llamó puro asesinato sin disfraz alguno. Escribe: por la mañana los hombres son lanzados a leones y osos. Al mediodía son lanzados a los espectadores. La multitud exige que el asesino sea lanzado a aquel que lo matará a su vez, y reservan al último ganador para otra masacre. El desenlace de cada luchador es la muerte. El arma empleada es fuego y espada. Lo que Séneca está describiendo aquí es particularmente revelador. Durante las ejecuciones del mediodía no había ni siquiera la pretensión de combate. Se forzaba a un prisionero a matar a otro prisionero, usualmente con sus propias manos o herramientas improvisadas, y luego ese ganador era inmediatamente forzado a matar al siguiente, en una cadena interminable hasta que todos estuvieran muertos. La multitud no solo toleraba esto, lo exigía. Gritaban instrucciones, apostaban sobre cuántos segundos duraría cada muerte. Abucheaban si una ejecución era demasiado rápida y por lo tanto aburrida. Aquí es donde necesitamos pausar y enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de sociedad crea esto? Y más importante aún, ¿qué tipo de cerebro humano normal puede sentarse con su familia, comer algo y disfrutar genuinamente viendo a otro ser humano siendo despedazado vivo? La respuesta no es que los romanos fueran monstruos psicópatas de nacimiento. La respuesta es mucho más aterradora. Eran personas completamente normales que habían sido sistemáticamente condicionadas desde la infancia a asociar violencia pública con comunidad, entretenimiento y orgullo cívico. Los juegos no eran opcionales en Roma, eran el pegamento social del imperio. Días festivos religiosos, victorias militares, cumpleaños imperiales, todo se celebraba con espectáculos en el anfiteatro. Asistir no era solo entretenimiento, era tu deber como ciudadano. No ir significaba aislamiento social, sospecha política, exclusión de la comunidad. Los niños romanos crecían asistiendo a estos eventos desde los 5 o 6 años, sentados en las gradas junto a sus padres, aprendiendo a leer las sutilezas de cada muerte, memorizando los nombres de gladiadores famosos, coleccionando figurillas de luchadores como los niños modernos coleccionan tarjetas de deportistas. Para cuando llegaban a la adolescencia, la conexión neurológica entre violencia y placer ya estaba completamente cableada en sus cerebros. No es que se volvieran insensibles, es que desarrollaban un sistema de recompensa dopaminérgico completamente diferente, donde el sufrimiento de otros activaba las mismas regiones cerebrales que el sexo o la comida activaban en otras culturas.
Los arqueólogos han encontrado grafitis de niños en las ruinas de Pompeya, dibujando escenas de la arena con la misma inocencia con que un niño moderno dibujaría un partido de fútbol. Para ellos, ver a un hombre ser devorado por un oso no era trauma, era martes. Pero incluso dentro de este sistema de normalización de la violencia, existían límites que ocasionalmente se cruzaban, líneas que incluso los romanos reconocían como demasiado lejos. El emperador Calígula, quien gobernó del año 37 al 41 después de Cristo, era conocido por su crueldad incluso según los estándares romanos. El historiador Suetonio registra un incidente donde Calígula, frustrado porque los carniceros que proveían carne para las bestias del Coliseo estaban cobrando demasiado, ordenó que en lugar de comprar carne, simplemente alimentaran a los animales con prisioneros. Específicamente, ordenó una inspección de todos los prisioneros en las celdas bajo el anfiteatro, y sin mirar siquiera los cargos o leer los casos, simplemente señaló desde este calvo hasta aquel calvo, y todos en ese rango fueron arrojados a las jaulas para ser comida de leones. Lo perturbador no es solo el acto, es que Suetonio lo registra como un ejemplo de la locura de Calígula, lo que implica que incluso para los estándares romanos esto era excesivo. No porque las vidas importaran, sino porque violaba el teatro del evento. Las muertes debían ser públicas, ritualizadas, parte del espectáculo. Usar prisioneros como comida de animales sin audiencia era desperdiciar entretenimiento potencial. El emperador Nerón llevó esta obsesión por el espectáculo a su conclusión lógica extrema. Después del gran incendio de Roma en el año 64, cuando rumores lo acusaban de haber iniciado el fuego, Nerón necesitaba chivos expiatorios desesperadamente. Eligió a los cristianos, en ese momento una secta judía minoritaria que la mayoría de romanos ni siquiera conocía. Lo que Nerón organizó en los jardines de su palacio fue descrito por el historiador Tácito como crueldad, que generó compasión incluso en Roma. Los cristianos capturados fueron cocidos dentro de pieles de animales y desgarrados por perros de caza. Fueron crucificados en masa y luego quemados vivos al anochecer para servir como antorchas humanas, iluminando las fiestas nocturnas de Nerón. Fueron cubiertos en brea, clavados a postes y encendidos como velas, mientras el emperador paseaba entre ellos, vestido de auriga, conduciendo su carruaje. Tácito, quien no tenía ningún amor por los cristianos, y de hecho los llama supersticiosos y peligrosos, escribe que incluso así la gente comenzó a sentir lástima por ellos, no porque fueran inocentes, sino porque estaban siendo destruidos para satisfacer la crueldad de un solo hombre en lugar del bien público. Esta distinción es crucial para entender la mentalidad romana. La violencia era perfectamente aceptable cuando servía al Estado, cuando reforzaba el orden social, cuando entretenía a las masas. Pero la violencia caprichosa de un emperador loco para su diversión personal violaba el contrato implícito. Los juegos funcionaban porque eran comunitarios, compartidos, democratizados dentro de las clases que tenían acceso a ellos. Todos en esas gradas estaban participando juntos en el refuerzo de las normas romanas. Los criminales y enemigos del Estado morían horriblemente para recordarle a todos que pasabas si desafiabas a Roma. Los gladiadores luchaban valientemente para personificar las virtudes militares romanas de coraje y disciplina.
Los animales exóticos morían para demostrar el alcance imperial de Roma sobre el mundo conocido. Todo tenía un propósito propagandístico. Cuando Nerón pervertía ese sistema para su sadismo personal, estaba rompiendo la función social que hacía tolerables los juegos. Las naumaquias, las batallas navales simuladas, representan quizás el ejemplo más extremo de hasta dónde Roma estaba dispuesta a llegar para crear espectáculo. Julio César inauguró este formato en el año 46 a.C., excavando un lago artificial en el campo de Marte, lo suficientemente grande como para albergar barcos de guerra reales, tripulados por 4.000 remeros y 2.000 combatientes, todos prisioneros de guerra. La batalla que escenificaron fue una recreación de un conflicto histórico entre Egipto y Tiro. No fue actuación. Fue combate real con armas reales en barcos reales hasta que todos en el lado perdedor estuvieran muertos. El emperador Augusto superó esto construyendo un lago aún más grande, el Estanque de Augusto, donde 30 barcos con 3.000 combatientes recrearon una batalla entre Atenas y Persia. El emperador Claudio fue más allá ordenando una naumaquia en el lago Fusino, un lago natural, donde 100 barcos y 19.000 hombres condenados lucharon hasta la muerte mientras espectadores observaban desde las orillas. Déjame repetir ese número porque es fácil que se deslice sin registrarse. 19.000 hombres. En una sola naumaquia. Ese es el tamaño de un ejército completo. Esa es la población de una ciudad pequeña. Todos murieron en un solo día para entretener a una multitud. Los historiadores modernos inicialmente asumieron que este número era una exageración de Tácito, que debía ser un error de transcripción. Pero excavaciones arqueológicas en el lago Fusino han encontrado evidencia física de estructuras de asientos para espectadores, restos de barcos hundidos y densidad de restos humanos consistente con una masacre a esa escala. Sucedió realmente. Roma reunió a 19.000 prisioneros condenados, los equipó con armamento militar real, los dividió en 2 flotas y los forzó a matarse entre sí en el agua, mientras decenas de miles observaban como si fuera un partido deportivo. El proceso logístico para organizar algo así es casi inconcebible. Primero necesitas capturar esa cantidad de prisioneros, lo que requiere campañas militares sostenidas específicamente con ese propósito. Luego necesitas mantenerlos vivos durante los meses o años que toma preparar el evento. Necesitas construir o conseguir 100 barcos de guerra funcionales. Necesitas entrenar a los prisioneros en tácticas navales básicas, porque una batalla completamente incompetente sería aburrida para los espectadores. Necesitas construir infraestructura para decenas de miles de espectadores alrededor de un lago. Necesitas organizar transporte, comida, seguridad, médicos para atender a los espectadores si alguien se lesiona, sistemas de apostas, vendedores ambulantes. Y cuando todo termina, cuando 19.000 cuerpos están flotando en el lago, necesitas limpiarlos. Una operación que probablemente tomó semanas. Todo este esfuerzo monumental, comparable a organizar un desembarco militar moderno, solo para un día de entretenimiento. Los gladiadores profesionales existían en una categoría completamente diferente dentro de este ecosistema de violencia. Mientras que los Noxii y los prisioneros de guerra eran combustible desechable, los gladiadores eran atletas caros que representaban inversiones financieras masivas. Eran entrenados durante años en escuelas especializadas, las ludus,
donde maestros llamados doctores supervisaban cada aspecto de su desarrollo. Había 4 escuelas principales en Roma: el Ludus Magnus, el Ludus Gallicus, el Ludus Matutinus y el Ludus Dacicus, cada una especializada en diferentes estilos de combate. Los ludus no eran prisiones informales. Eran instalaciones militares con régimen estricto, entrenamiento diario intensivo, dieta calculada científicamente para maximizar masa muscular y atención médica de primera clase para mantener a los gladiadores en condición de pelea. Un gladiador exitoso era más valioso que un caballo de carreras de élite. Los lanistas, los dueños y entrenadores de gladiadores, invertían fortunas en sus luchadores y esperaban retornos. Cuando un gladiador moría en la arena, su lanista recibía compensación financiera de quien había organizado los juegos. Este sistema económico creaba una tensión interesante en los combates. La multitud quería ver sangre y posibles muertes, pero los organizadores de juegos querían minimizar las muertes reales porque cada gladiador muerto costaba una fortuna. La solución fue desarrollar un sistema elaborado de reglas, referees llamados summa rudis, y señales con las que la multitud y el organizador podían decidir el destino de un gladiador derrotado. Aquí es donde el famoso gesto del pulgar entra en juego, aunque todo lo que crees saber sobre él probablemente es incorrecto. No existe evidencia histórica confiable de que pollice verso, pulgar hacia abajo, significara muerte y pulgar hacia arriba significara misericordia. Esta interpretación viene de un cuadro del siglo XIX del pintor John Leon Jerome, que Hollywood luego popularizó. Los académicos romanos modernos debaten qué gestos se usaban realmente. Algunas fuentes sugieren que un pulgar oculto en el puño significaba misericordia, simbolizando una espada envainada, mientras que un pulgar extendido en cualquier dirección significaba muerte, simbolizando una espada apuntando. Otras fuentes mencionan agitar pañuelos. La realidad es que probablemente variaba por región y época, y Roma no tuvo un sistema estandarizado durante los 4 siglos que duraron los Juegos. Lo que sí sabemos con certeza es que la decisión final siempre recaía en el editor, el organizador de los Juegos, usualmente un magistrado o el emperador si estaba presente. Y esa decisión se basaba en un cálculo frío de economía versus satisfacción de la multitud. Las tasas de mortalidad en combates de gladiadores profesionales son uno de los debates más intensos en estudios romanos modernos. Pinturas de tumbas antiguas, particularmente del siglo IV a.C. en Paestum, muestran combates extremadamente letales, donde los luchadores reciben heridas claramente mortales, como lanzas atravesando cráneos. Pero evidencia de tumbas de gladiadores posteriores, particularmente del período imperial, sugiere tasas de mortalidad mucho más bajas, quizás entre 10 y 20% por combate. El investigador Alfonso Manas de la Universidad de California argumenta que las reglas cambiaron significativamente después de que Augusto asumió el poder en el año 27 a.C. Los combates se volvieron más regulados, con reglas más estrictas y mayor protección para los gladiadores valiosos. Pero esto solo aplicaba a los gladiadores profesionales en el evento principal de la tarde. No cambiaba nada para las masacres del mediodía. El entrenamiento de gladiadores era tan sofisticado que influenció tácticas militares romanas. Los mejores gladiadores desarrollaban especializaciones extremadamente específicas basadas en tipo de armadura y estilo de combate.
El murmillo llevaba un casco con cresta de pez, escudo grande rectangular y espada corta, diseñado para imitar a un legionario romano. El retiarius luchaba con una red, un tridente y un puñal pequeño, sin armadura excepto una protección en el hombro izquierdo, dependiendo completamente de velocidad y alcance. El secutor era el oponente clásico del retiarius, con un casco liso y redondeado sin agujeros para que la red no se enganchara, y armamento diseñado específicamente para cerrar distancia rápidamente. Cada combinación de tipos de gladiadores creaba una dinámica táctica diferente que la multitud conocía íntimamente y sobre la cual apostaban considerando cada ventaja y desventaja. Los bestiari, los combatientes de animales, ocupaban un espacio intermedio entre los gladiadores profesionales y los condenados. Eran generalmente voluntarios de clase baja que se especializaban en luchar contra animales específicos. Algunos bestiari se volvieron tan famosos como los mejores gladiadores. Carpophorus, mencionado por el poeta Marcial, supuestamente mató 20 bestias salvajes en un solo día, estrangulando a algunas con sus propias manos. Otro bestiarius llamado Carpophorus, posiblemente el mismo, o quizás un nombre común en la profesión, aparece en crónicas como habiendo matado un oso, un león y un leopardo en combates consecutivos sin descanso. Estos hombres eran celebridades, tenían seguidores fanáticos y ganaban suficiente dinero como para retirarse cómodamente si sobrevivían suficientes combates. Pero la mayoría de las muertes de animales en la arena no involucraban bestiari en absoluto. Involucraban venatores, cazadores profesionales, cuyo trabajo era más parecido a una ejecución sistemática que a un combate. Las venaciones, las cacerías de animales que típicamente abrían los juegos cada mañana, consistían en soltar animales uno por uno o en grupos pequeños en la arena, usualmente sin humanos presentes, excepto los venatores posicionados estratégicamente con arcos, lanzas y otras armas a distancia. Los animales, desorientados y aterrorizados por el ruido de miles de personas gritando, corrían frenéticamente mientras los venatores los mataban de la forma más eficiente posible. No era un combate justo. Era un matadero sistemático diseñado para procesar la mayor cantidad de animales en el menor tiempo posible. La multitud llevaba cuenta, aplaudía habilidades particularmente buenas y ocasionalmente pedía que ciertos animales, especialmente raros, fueran matados de formas específicas para prolongar el espectáculo. El impacto ecológico de los Juegos romanos fue tan masivo que alteró permanentemente poblaciones de especies enteras. El elefante del norte de África, una subespecie más pequeña que el elefante africano moderno, fue cazado hasta la extinción completa en parte debido a la demanda de los anfiteatros. Hipopótamos desaparecieron completamente del Nilo inferior. Leones fueron extirpados de Mesopotamia y el Medio Oriente. Osos fueron eliminados de regiones enteras de Europa y Asia Menor. Rinocerontes se volvieron extremadamente raros. Los romanos literalmente vaciaron continentes de megafauna para alimentar su apetito de violencia por entretenimiento. Desde una perspectiva ecológica moderna, los Juegos del Coliseo fueron un evento de extinción masiva causado por una sola especie para divertirse. Y aquí está el detalle que realmente debería hacerte pausar. Todo esto era público. Las ejecuciones, las matanzas de animales, los combates de gladiadores sucedían en el centro de la ciudad más importante del mundo antiguo,
en un edificio diseñado específicamente para acomodar a 50.000 testigos. No era un secreto oscuro. No era algo que la élite hiciera en privado mientras la gente común vivía en ignorancia. Era el evento social más importante de la sociedad romana. Poetas lo celebraban. Escultores inmortalizaban gladiadores famosos. Mosaicos en casas de familias adineradas representaban orgullosamente escenas de la arena. Niños jugaban a ser gladiadores en las calles. El Coliseo no era una aberración de la civilización romana. Era su expresión más pura. El sistema de financiamiento de los juegos revela mucho sobre cómo Roma usaba la violencia como herramienta política. Los juegos eran técnicamente ofrecidos como regalo al pueblo romano por magistrados ricos o el emperador. Pero este regalo tenía un propósito muy calculado. En una república que se transformaba en dictadura imperial, donde el voto ciudadano estaba perdiendo significado real y el poder se concentraba cada vez más en una sola persona, los juegos funcionaban como válvula de escape y herramienta de control simultáneamente. Un político ambicioso que quería ascender necesitaba organizar juegos espectaculares. Mientras más elaborados, más caros, más extremos, más apoyo popular ganaba. Esto creaba una competencia constante de escalada donde cada juego debía superar al anterior en extravagancia. El emperador Trajano estableció el récord absoluto, organizando juegos que duraron 123 días consecutivos en los años 108 y 109 después de Cristo para celebrar su victoria sobre Dacia. Durante esos 123 días, más de 11.000 animales fueron matados y 10.000 gladiadores lucharon. Usando estimaciones conservadoras de mortalidad de gladiadores, probablemente al menos 1.000 gladiadores murieron durante esos juegos. Agrega las ejecuciones del mediodía de criminales y prisioneros, y el número total de muertes humanas pudo haber excedido 2.000 o 3.000. En 4 meses. En un solo lugar. Para celebrar una victoria militar. Lo que Trajano estaba haciendo era más que celebración. Era propaganda en su forma más visceral. Cada prisionero daciano ejecutado en la arena le recordaba al pueblo romano que Roma era invencible. Cada animal exótico masacrado demostraba el alcance infinito del poder imperial. Cada día de juegos gratuitos, con entrada libre para ciudadanos romanos, reforzaba el contrato implícito. Obedece al emperador y recibirás pan y circo. Desobedece y terminarás en la arena como entretenimiento. Este no era gobierno sutil, era condicionamiento pavloviano a escala nacional. Los cristianos primitivos entendieron exactamente lo que estaba sucediendo. Tertuliano, uno de los primeros escritores cristianos, escribió extensamente contra los juegos, no solo porque cristianos estaban siendo ejecutados en ellos, aunque eso obviamente importaba, sino porque veía los juegos como fundamentalmente incompatibles con la humanidad que el cristianismo intentaba cultivar. En su tratado De Spectaculis, Tertuliano argumenta que los juegos convierten a los espectadores en cómplices de asesinato, que la excitación que sienten es un veneno espiritual, que entrenar a tu mente para disfrutar el sufrimiento de otros te corrompe en formas que luego infectan todos los aspectos de tu vida. Él describe cómo romanos normales que eran amables con sus familias y vecinos se transformaban en la arena, gritando por sangre, exigiendo muertes más lentas, perdiendo completamente su compostura humana. Y luego salían del Coliseo y volvían a su vida normal, como si acabaran de ver una obra de teatro.
Esta disonancia cognitiva es exactamente lo que Roma necesitaba que funcionara. Los ciudadanos romanos tenían que ser capaces de sostener simultáneamente dos realidades contradictorias. En la arena, un prisionero germano no era humano. Era un enemigo del Estado que merecía ser despedazado por perros. En casa, ese mismo ciudadano podía tener esclavos germanos a quienes trataba relativamente bien y con quienes interactuaba diariamente como seres humanos. La capacidad de activar y desactivar la empatía dependiendo del contexto es una habilidad psicológica que los humanos poseemos, pero que requiere práctica para dominar. Roma construyó una máquina social entera diseñada para entrenar esa habilidad desde la infancia. Las mujeres en los juegos romanos representan un capítulo particularmente oscuro. Gladiadoras femeninas, aunque raras, definitivamente existieron. Un relieve de mármol encontrado en Halicarnassus muestra dos gladiadoras, Amazon y Aquilia, completamente equipadas con armadura y armas. Inscripciones las identifican por nombre y registran que ambas fueron honrosamente liberadas, Misae, lo que implica que sobrevivieron sus combates. El emperador Domiciano era conocido por organizar combates de gladiadoras femeninas específicamente, incluyendo combates nocturnos a la luz de antorchas. Pero la mayoría de apariciones de mujeres en la arena no eran como gladiadoras entrenadas. Eran como víctimas de ejecuciones particularmente degradantes. Las ejecuciones mitológicas mencionadas anteriormente frecuentemente requerían mujeres para roles específicos. La recreación del mito de Pasífae, donde la reina cretense copula con un toro, usaba mujeres condenadas. El escritor Marcial describe presenciar esta representación en la arena, donde una mujer real fue atada dentro de un aparato de madera diseñado para forzarla a una posición que permitiera la penetración de un toro real. Marcial lo describe como maravilla técnica y logro teatral, maravillándose ante el realismo. La mujer involucrada no era ni siquiera digna de mención como ser humano en su poema. Era simplemente un accesorio en la recreación del mito. Después de la violación pública, usualmente venía la ejecución por animales o fuego para completar el espectáculo. Esta combinación de sexo público y muerte violenta servía múltiples propósitos en la mentalidad romana. Era entretenimiento, obviamente, apelando a los impulsos más básicos de voyeurismo sexual y violencia. Pero también era castigo máximamente humillante. Para una mujer en la sociedad romana, donde el honor y la castidad eran valores supremos, incluso para criminales, antes de su ejecución, ser forzada a actos sexuales públicos antes de morir era la destrucción absoluta de cualquier dignidad restante. Era asegurarse de que incluso en muerte no quedara nada de tu humanidad. Tu último recuerdo en la memoria de miles de testigos sería como objeto sexual y víctima animal. El nivel de planificación técnica requerido para estas ejecuciones mitológicas era asombroso. No podías simplemente lanzar una mujer y un toro en la arena y esperar que sucediera algo útil para el espectáculo. Necesitabas ingenieros diseñando aparatos de restricción. Necesitabas entrenadores de animales condicionando toros para responder apropiadamente en ambientes ruidosos. Necesitabas coordinadores de tiempo, asegurándose de que todo sucediera en el momento preciso para máximo impacto visual. Había equipos enteros de profesionales, cuyo trabajo de tiempo completo era hacer que ejecuciones sexualizadas funcionaran suavemente como parte del programa de entretenimiento.
Roma había literalmente industrializado la violación y tortura pública. Los niños en la arena representan quizás el aspecto más difícil de confrontar de los juegos romanos. No niños como espectadores, aunque eso ya es perturbador suficiente, sino niños como víctimas. Cuando Roma conquistaba territorios rebeldes o aplastaba insurrecciones, familias completas de los líderes rebeldes eran frecuentemente traídas a Roma como prisioneros. Esto incluía niños. Y cuando llegaba el momento de ejecutar a los condenados, los niños no recibían tratamiento especial. Séneca menciona en sus escritos haber presenciado familias enteras, incluyendo niños pequeños, siendo ejecutadas juntas en la arena. La justificación romana era que los hijos de traidores crecerían para vengar a sus padres. Entonces era pragmático eliminar líneas familiares completas. Pero más allá de la pragmática fría, ejecutar niños en la arena también servía como espectáculo particularmente efectivo, porque violaba tan profundamente los instintos protectores humanos básicos, que presenciarlo era aún más impactante para la audiencia. Este es el punto donde incluso en mi investigación, con acceso a fuentes académicas y traducciones de textos originales, empiezas a topar con los límites de lo que podemos saber con certeza. Los autores romanos como Séneca o Marcial ocasionalmente mencionan estas cosas casi de pasada, pero no entran en detalles porque para su audiencia contemporánea no era necesario explicar. Todos sabían cómo funcionaban las ejecuciones. Los detalles específicos de cómo se mataban niños en la arena, o exactamente cómo se organizaban ciertas ejecuciones particularmente atroces, simplemente no se registraron porque eran mundanos para los escritores romanos. Esto crea una paradoja historiográfica horrible, donde las cosas más extremas son las menos documentadas, porque eran demasiado rutinarias para merecer descripción detallada. Lo que sí podemos reconstruir con certeza es la escala. Los juegos sucedieron durante 4 siglos. El Coliseo operó continuamente desde el año 80 hasta aproximadamente el año 500 después de Cristo, aunque con frecuencia decreciente en los últimos siglos, a medida que el cristianismo se volvía dominante y el Imperio Romano de Occidente colapsaba. Incluso usando estimaciones conservadoras, hablamos de potencialmente 500.000 de muertes humanas en el Coliseo solo, sin contar los cientos de otros anfiteatros a través del imperio, donde sucedían versiones más pequeñas de lo mismo. Y eso solo cuenta humanos. Animales muertos probablemente están en los millones. Desde una perspectiva de recursos puros, los juegos eran económicamente insostenibles. El costo de capturar, transportar y mantener animales exóticos era astronómico. El costo de entrenar y reemplazar gladiadores era masivo. El costo de construcción y mantenimiento de los anfiteatros, los acueductos para llenar y drenar las naumachias, los sistemas de montacargas del hipogeo, todo requería ingeniería y mano de obra especializadas. Y todo esto era ofrecido gratuitamente a los ciudadanos. Nadie pagaba entrada al Coliseo. Los emperadores y magistrados absorbían todos los costos como un regalo al pueblo. Financieramente, era una sangría constante en el tesoro imperial y en las fortunas personales de los políticos ambiciosos. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque funcionaba. Los juegos compraban paz social. Roma en su apogeo tenía una población urbana de más de 1 millón de personas en la ciudad misma, muchísimos de ellos desempleados o subempleados, recibiendo raciones de grano gratuito del gobierno.
Esta era una bomba de tiempo social. Enormes poblaciones urbanas sin trabajo productivo y con demasiado tiempo libre históricamente generan disturbios, crimen y revolución. Los juegos funcionaban como distracción y liberación de energía. Dale a la multitud espectáculo suficientemente extremo y se olvidan de sus problemas económicos. Hazlo consistente suficiente y comienzan a depender de ello como parte de su identidad. Asócialos con orgullo cívico y patriotismo, y ahora tienes una herramienta de control social que hace que la población se controle a sí misma. Los emperadores que descuidaban los juegos pagaban políticamente. Tiberio, sucesor de Augusto, era conocido por su aversión a los espectáculos públicos. Prefería retirarse a su villa en Capri. El resentimiento público contra él crecía no solo por sus políticas, sino porque se percibía como tacaño con el entretenimiento. Por otro lado, emperadores como Calígula, Nerón, Cómodo, que eran objetivamente terribles gobernantes en muchos aspectos, mantenían popularidad pública relativamente alta, precisamente porque invertían masivamente en juegos cada vez más extravagantes. Cómodo incluso luchaba personalmente como gladiador en la arena, algo que teóricamente degradaba la dignidad imperial, pero que las masas adoraban porque hacía los juegos aún más especiales. Este contrato implícito entre gobernante y gobernados a través de entretenimiento violento es lo que los escritores romanos llamaban panem et circenses, pan y circo. El poeta Juvenal acuñó la frase sarcásticamente, lamentando que el pueblo romano había vendido su participación política significativa en gobierno a cambio de raciones de grano y espectáculos en el anfiteatro. Pero su sarcasmo mismo revela lo efectiva que era la estrategia. Una población que antes derrocaba a tiranos y defendía su república, ahora estaba perfectamente contenta, siendo gobernada por dictadores absolutos, siempre y cuando el grano siguiera fluyendo y los juegos siguieran intensificándose. Los romanos habían descubierto algo que regímenes autoritarios posteriores redescubrirían repetidamente a través de la historia. Si controlas el entretenimiento y la comida, puedes hacer casi cualquier cosa con el poder político sin resistencia popular significativa. La arquitectura misma del Coliseo estaba diseñada para reforzar jerarquía social. Los asientos no eran primero en llegar, primero en sentarse. Estaban estrictamente organizados por clase social en un sistema llamado subsilium. El emperador y su familia inmediata se sentaban en el palco imperial, directamente frente a la puerta por donde entraban los gladiadores. Los senadores ocupaban la primera fila del hemiciclo, en asientos de mármol con sus nombres tallados. Los equites, la clase ecuestre, la segunda clase social más alta, tenían las siguientes secciones. Los ciudadanos romanos normales llenaban las secciones medias. Las mujeres, independientemente de su clase social, eran relegadas a las últimas filas superiores. Los esclavos no podían entrar al Coliseo excepto cuando acompañaban a sus amos, y en ese caso debían permanecer de pie en pasillos. Los extranjeros y personas de estatus ambiguo tenían secciones separadas. Cada persona en esos 50.000 asientos sabía exactamente cuál era su lugar en la jerarquía social romana, simplemente por dónde se sentaba. Y eso era reforzado cada vez que asistían a los juegos. Este sistema de asientos no era solo segregación pasiva. Era teatralidad política. Cuando el emperador entraba al Coliseo, 50.000 personas se ponían de pie simultáneamente, organizadas por clase social en ondas visibles desde el frente hacia atrás.
Los vítores empezaban en las filas senatoriales y se propagaban hacia arriba. Era un recordatorio físico de que toda Roma, desde los más poderosos hasta los más humildes, existía en una jerarquía con el emperador en su cúspide. Y todos estaban allí juntos para presenciar el poder del Estado romano aplastando a sus enemigos de formas cada vez más creativas. Los juegos no solo entretenían. Pedagógicamente enseñaban a cada generación de romanos su lugar en el orden social y las consecuencias de desafiar ese orden. Las innovaciones técnicas que Roma desarrolló específicamente para mejorar la eficiencia de sus matanzas públicas revelan una mentalidad de optimización industrial aplicada al sufrimiento humano. Los montacargas del hipogeo no fueron invención romana original. La tecnología de poleas y contrapesos ya existía, pero su aplicación específica para hacer aparecer bestias hambrientas directamente debajo de víctimas desprevenidas fue completamente nueva. Los ingenieros romanos documentaban meticulosamente estos sistemas en manuales técnicos, algunos fragmentos de los cuales han sobrevivido en descripciones de Vitruvio sobre maquinaria teatral. Lo que comenzó como tecnología para efectos escénicos en obras de teatro griegas fue pervertido sistemáticamente para crear sorpresa letal en ejecuciones. El Coliseo en su momento operativo pico bajo los emperadores Flavios tenía la capacidad de cambiar completamente el escenario de la arena en minutos. Una ejecución con leones podía terminar, los cuerpos ser arrastrados, arena fresca esparcida sobre la sangre y un decorado completo de bosque artificial emerger desde abajo en menos de 15 minutos. Esta velocidad era crucial porque mantenía el ritmo del espectáculo, nunca permitiendo que la atención de 50.000 personas decayera. Los organizadores de juegos aprendieron que el aburrimiento era el enemigo, no la crueldad. La multitud podía tolerar niveles extremos de violencia, siempre y cuando no hubiera pausas largas entre eventos. Los vestuarios y equipamiento almacenados bajo la arena constituían un arsenal que rivalizaba con depósitos militares. Arqueólogos que han excavado secciones del hipogeo han encontrado evidencia de al menos 30 tipos diferentes de armas especializadas, muchas de las cuales no tenían ningún propósito fuera del contexto de la arena. El cisor, por ejemplo, era un arma única de gladiadores que consistía en una hoja tubular que cubría todo el antebrazo, terminando en una cuchilla semicircular, diseñada no para matar eficientemente, sino para crear heridas visualmente dramáticas que sangraran abundantemente, sin ser inmediatamente letales. Cada arma en la arena tenía doble propósito: función letal y valor de entretenimiento, y las que maximizaban el segundo sin sacrificar completamente el primero eran las más valoradas. La medicina deportiva romana, si se puede llamar así, estaba sorprendentemente avanzada, pero exclusivamente al servicio de prolongar la capacidad de los cuerpos para generar espectáculo. Los mejores gladiadores tenían acceso a médicos que eran comparables a los que atendían a legionarios de élite. El médico griego Galeno, quien se convertiría en una de las figuras médicas más influyentes de toda la antigüedad, comenzó su carrera como médico de gladiadores en Pérgamo. Sus tratados sobre anatomía y cirugía fueron informados directamente por años observando y tratando heridas de combate en condiciones controladas. Galeno documentó en sus escritos que durante sus 4 años atendiendo gladiadores en Pérgamo, solo 5 murieron bajo su cuidado, comparado con 60 que habían muerto en los 4 años previos bajo el médico anterior.
Esta reducción dramática en mortalidad no era humanitarismo. Era economía pura. Cada gladiador que sobrevivía para luchar otro día representaba protección de la inversión del lanista. Los tratamientos que Galeno desarrolló, incluyendo técnicas de sutura complejas, limpieza de heridas con vino para prevenir infección y uso de cataplasmas específicas para acelerar curación, estaban diseñados para devolver gladiadores a condición de combate lo más rápido posible. Pero esta medicina sofisticada no se extendía a todos en la arena. Los condenados en las ejecuciones del mediodía no recibían ningún tratamiento médico porque no se esperaba que sobrevivieran. Los bestiari, de bajo rango heridos, gravemente simplemente eran reemplazados. Solo los gladiadores profesionales valiosos merecían la inversión de atención médica cara. Esta división médica reforzaba las jerarquías de la arena. Tu acceso a cuidado de salud estaba directamente correlacionado con tu valor como entretenimiento. El entrenamiento psicológico de gladiadores era tan riguroso como su entrenamiento físico. Los doctores en los ludus no solo enseñaban técnicas de combate, enseñaban cómo actuar para la multitud. Un gladiador que simplemente mataba eficientemente era aburrido. Un gladiador que sabía cuándo pausar dramáticamente, cuándo mostrar heridas a la multitud, cuándo suplicar o mostrar desafío en momentos calculados. Ese gladiador se convertía en estrella. Los gladiadores más exitosos eran tanto actores como luchadores. Entendían que su supervivencia dependía no solo de habilidad marcial, sino de capacidad de manipular las emociones de decenas de miles de espectadores. Los grafitis encontrados en Pompeya revelan que gladiadores famosos tenían seguidores fanáticos comparables a atletas o actores modernos. Mensajes como «Celadus el Tracio hace que las chicas suspiren» o «Creces el Retiarius atrapó chicas en su red» estaban garabateados en paredes por toda la ciudad. Gladiadores exitosos recibían regalos de admiradores. Tenían relaciones sexuales con mujeres de clase alta que los buscaban específicamente. Y podían ganar suficiente dinero en premios y obsequios como para comprar su libertad si eran esclavos. Esta posibilidad de ascenso social a través del éxito en la arena era parte crucial del sistema. Creaba aspiración incluso en la profesión más mortal del imperio. El emperador Cómodo representa el punto donde la obsesión romana con la arena cruzó de funcional a patológica, incluso para los estándares romanos. Cómodo, hijo del filósofo emperador Marco Aurelio, gobernó del año 180 al 192 después de Cristo y estaba genuinamente convencido de que era la reencarnación de Hércules. No estaba satisfecho con simplemente organizar juegos, necesitaba ser el gladiador principal él mismo. Según el historiador Herodiano, quien vivió durante el reinado de Cómodo, el emperador participó en 735 peleas de gladiadores durante su tiempo como gobernante. Estas peleas obviamente no eran justas. Los oponentes de Cómodo usaban armas de madera o espadas desafiladas, mientras él tenía armas reales. Los combates estaban coreografiados para que él siempre ganara de formas espectaculares. Pero lo perturbador no era la farsa, era que Cómodo insistía en cobrarle al tesoro imperial 1.000.000 de sestercios por cada aparición en la arena, el salario equivalente a todo un regimiento militar por un año, pagado a sí mismo del dinero público. Se vestía con piel de león como Hércules, llevaba una clava gigante y forzaba a senadores a dirigirse a él como Hércules romano en documentos oficiales.
Las masacres de animales de Cómodo alcanzaron niveles de extravagancia que chocaban incluso para Roma. En un solo día de juegos, en el año 192, Cómodo personalmente mató 100 osos con flechas y lanzas desde una plataforma elevada. Luego descendió a la arena y mató tigres, elefantes, rinocerontes y un hipopótamo a corta distancia. Al día siguiente ejecutó 3 elefantes usando solo una jabalina. Estas demostraciones no eran caza deportiva, eran exhibiciones de poder divino. Cómodo intentaba convencer al pueblo romano de que era literalmente un dios en forma humana a través de hazañas de violencia teatral. Pero donde Cómodo verdaderamente cruzó límites que el pueblo romano encontró intolerables fue en sus masacres de personas con discapacidades. El historiador Dion Casio describe cómo Cómodo ordenó que todos los hombres en Roma que habían perdido pies por enfermedad o lesión fueran reunidos, atados juntos en grupos para que parecieran serpientes con sus cuerpos, y luego los asesinaba con su clava, golpeándolos hasta la muerte, mientras la multitud observaba en horror silencioso. Soldados mutilados de las guerras de Roma fueron forzados a la arena sin armas para ser ejecutados por Cómodo personalmente. Estas acciones violaban el contrato social de los juegos, porque las víctimas no eran enemigos del Estado ni criminales. Eran veteranos y ciudadanos cuya única ofensa era discapacidad física. El Senado romano conspiró para asesinar a Cómodo en diciembre del 192, cuando anunció que inauguraría el año 193, entrando al consulado vestido de gladiador, viviendo permanentemente en los cuarteles de gladiadores en lugar del palacio imperial. Este plan de Cómodo representaba la destrucción final de la dignidad imperial, la institución más sagrada de Roma, reducida literalmente a entretenimiento de arena. Su compañero de entrenamiento Narciso fue contratado para estrangularlo, lo cual hizo exitosamente, terminando el reinado del único emperador que intentó ser profesionalmente un gladiador. La muerte de Cómodo marcó el inicio de lo que los historiadores llaman la crisis del tercer siglo, un periodo de 50 años de guerra civil casi continua, colapso económico, invasiones bárbaras y fragmentación del imperio. Durante este periodo caótico, los juegos continuaron, pero su frecuencia y escala disminuyeron dramáticamente, porque simplemente no había recursos para sostenerlos al nivel previo. Emperadores venían y se iban, algunos durando solo meses, y ninguno podía permitirse los juegos extravagantes que habían definido el período imperial alto. La máquina de entretenimiento de muerte, que había funcionado por 4 siglos, empezaba a quedarse sin combustible. El cristianismo emergente proporcionó la única resistencia ideológica organizada contra los juegos durante siglos. Los primeros escritores cristianos, como Tertuliano, Cipriano de Cartago y Agustín de Hipona, condenaban los juegos no solo porque cristianos eran ejecutados en ellos, aunque eso era ciertamente parte de su objeción, sino porque veían la estructura entera como fundamentalmente corrupta para el alma humana. Tertuliano argumentaba que asistir a los juegos era participar en asesinato, que no podía ser espectador inocente de violencia deliberadamente orquestada para tu entretenimiento. Esta era una posición radical en una sociedad donde los juegos eran sinónimos de vida cívica. Los mártires cristianos ejecutados en la arena durante las persecuciones presentaban un problema inesperado para los organizadores de juegos. Se suponía que las víctimas en las ejecuciones demostraran terror, suplicaran misericordia,
murieran de formas que reforzaran el poder del Estado romano. Pero muchos mártires cristianos hacían exactamente lo opuesto. Cantaban himnos mientras eran devorados. Se negaban a renunciar a su fe, incluso bajo tortura extrema. Morían con lo que parecía ser serenidad pacífica. Esta resistencia psicológica arruinaba el mensaje propagandístico de las ejecuciones porque convertía a las víctimas en héroes en lugar de advertencias. Las actas de los mártires, documentos escritos por comunidades cristianas sobre las ejecuciones de sus miembros, registran numerosos casos donde el comportamiento de mártires en la arena convertía a espectadores. Perpetua y Felicitas, dos mujeres cristianas ejecutadas en Cartago en el año 203, fueron documentadas como habiendo impresionado tanto a la multitud con su coraje que soldados romanos presentes se convirtieron al cristianismo después. Este efecto backfire, donde las ejecuciones diseñadas para desalentar cristianismo, en cambio lo promocionaban, eventualmente forzó a autoridades romanas a reconsiderar la utilidad de ejecutar cristianos públicamente. El emperador Constantino el Grande, quien gobernó del año 306 al 337, fue el primero en intentar legislación contra los juegos de gladiadores. En el año 325, emitió un decreto oficialmente prohibiendo combates de gladiadores en el imperio, argumentando que en tiempos de paz interna y externa no era apropiado que los romanos se divirtieran con derramamiento de sangre humana. Este decreto fue ampliamente ignorado. Los juegos continuaron en la mayoría de ciudades porque la demanda popular era demasiado fuerte y las autoridades locales simplemente no aplicaban la ley imperial. La adicción cultural que Roma había desarrollado durante 4 siglos no podía ser legislada fuera de existencia con un solo decreto. Lo que finalmente comenzó a terminar los juegos fue una combinación de colapso económico y cambio religioso durante el siglo IV y V. El imperio simplemente no podía permitirse los juegos a su escala previa. Las redes de suministro de animales exóticos se habían roto con las invasiones bárbaras. Las escuelas de gladiadores cerraban porque no había financiamiento, y una población crecientemente cristiana encontraba los juegos cada vez más moralmente repugnantes. Los juegos no terminaron porque los romanos desarrollaran empatía repentina. Terminaron porque el sistema que los sostenía colapsó y la nueva religión dominante los prohibía explícitamente. El evento tradicionalmente citado como el final de los Juegos de Gladiadores ocurrió en enero del año 404. Un monje llamado Telémaco, visitando Roma desde Asia Menor, entró al Coliseo durante unos juegos y saltó a la arena, intentando separar a 2 gladiadores que estaban luchando. Gritó 3 veces en el nombre de Cristo que cesaran. La multitud, enfurecida por esta interrupción de su entretenimiento, lo apedreó hasta matarlo. El emperador Honorio, impactado por este incidente y presionado por líderes cristianos, emitió un decreto 3 días después, prohibiendo permanentemente todos los combates de gladiadores en el imperio. Esta historia de Telémaco tiene un tono legendario, y muchos historiadores modernos debaten su historicidad precisa porque las fuentes primarias son inconsistentes sobre detalles específicos. Pero aunque Telémaco personalmente sea apócrifo, el año 404 es generalmente aceptado como la fecha aproximada, cuando los combates de gladiadores oficialmente terminaron en Roma. Crucialmente, esto no terminó todas las formas de entretenimiento violento en el Coliseo.
Las venaciones y ejecuciones de criminales continuaron durante décadas más, porque no se clasificaban como juegos de gladiadores técnicamente. Las carreras de carros, la otra gran forma de entretenimiento masivo romano, continuaron mucho más tiempo que los combates de gladiadores. Aunque las carreras también eran peligrosas y ocasionalmente letales para los aurigas, no involucraban asesinato deliberado como propósito principal del espectáculo, así que eran más fáciles de reconciliar con valores cristianos. Las carreras continuaron en el hipódromo de Constantinopla hasta el siglo VI, más de 100 años después de que los juegos de gladiadores terminaran, demostrando que no era la violencia en general lo que el cristianismo rechazaba, sino específicamente la violencia como entretenimiento primario. El legado arquitectónico del Coliseo revela cómo algo construido para función específica puede persistir mucho después de que esa función termine. Después de que los juegos terminaron en el siglo V, el Coliseo fue progresivamente abandonado, saqueado por sus materiales de construcción, usado como fortaleza por familias nobles durante conflictos medievales, y gradualmente se llenó de vegetación, convirtiéndose en jardín silvestre en el centro de Roma. Durante siglos fue principalmente una cantera de piedra conveniente, donde constructores tomaban mármol y travertino para otros proyectos. Se estima que 2/3 del material original del Coliseo fue removido durante la Edad Media y Renacimiento. No fue hasta el siglo XVIII que el Coliseo comenzó a ser valorado como patrimonio histórico en lugar de recurso de materiales. El Papa Benedicto XIV, en el año 1749, lo consagró como sitio sagrado cristiano, en memoria de los mártires que supuestamente habían muerto allí. Aunque evidencia histórica moderna sugiere que la mayoría de ejecuciones de cristianos ocurrieron en otros lugares. Esta consagración salvó al Coliseo de más destrucción, porque ahora era oficialmente un sitio religioso protegido. La ironía de la Iglesia Católica salvando el edificio construido específicamente para masacrar personas, incluyendo eventualmente cristianos, no pasó desapercibida para historiadores posteriores. Las excavaciones arqueológicas modernas del Coliseo comenzaron seriamente en el siglo XIX y continúan hasta hoy. Cada capa de excavación revela más sobre cómo funcionaba este sistema de entretenimiento industrial. El hipogeo fue completamente excavado y mapeado solo en el siglo XX, revelando la complejidad de la ingeniería subterránea. Cuando miras fotos modernas del Coliseo y ves el laberinto de paredes debajo de donde estaba la arena, estás viendo las entrañas de la máquina, los pasillos por donde miles de esclavos movían animales y equipamiento, las jaulas donde bestias esperaban rugiendo, mientras miles arriba vitoreaban. Los huesos encontrados durante excavaciones cuentan historias específicas. Arqueólogos han identificado restos de leones del norte de África, osos de Europa, hipopótamos del Nilo, leopardos de Asia Menor, todos con marcas de armas en sus esqueletos. Capas de huesos humanos, muchos mostrando trauma masivo consistente con ataques de animales o heridas de combate, llenan ciertas secciones del subsuelo alrededor del Coliseo. Estos no son entierros respetuosos, son depósitos de basura donde cuerpos fueron arrojados después de servir su propósito como entretenimiento. Cada fragmento de hueso representa una vida que terminó específicamente para que 50,000 personas pudieran gritar durante unos minutos.
Los investigadores modernos que estudian el Coliseo y los juegos enfrentan desafíos éticos complejos. ¿Cómo presentas esta historia sin glorificarla ni sanitizarla? Películas como Gladiator de Ridley Scott popularizaron una versión heroica y romanticizada, donde gladiadores son guerreros nobles luchando por libertad. Esta narrativa, aunque entretenida, obscurece la realidad de que la vasta mayoría de muertes en la arena no involucraban ningún heroísmo, solo ejecuciones sistemáticas de personas sin poder. Los verdaderos héroes de esta historia, si los hay, son las personas como Telémaco que intentaron detenerla, no los gladiadores que participaban en ella. La psicología moderna ofrece marcos para entender cómo sociedades enteras pueden normalizar violencia extrema. El concepto de desensibilización gradual explica cómo exposición repetida a violencia reduce respuestas emocionales a ella. Los romanos no empezaron ejecutando 19.000 personas en un lago. Empezaron con combates funerarios pequeños hace siglos y escalaron gradualmente durante generaciones. Cada generación heredaba un nivel de violencia que era normal para ellos y lo incrementaba ligeramente, hasta que niveles que habrían horrorizado a romanos del año 300 a.C. eran entretenimiento rutinario en el año 200 después de Cristo. El efecto espectador, donde individuos en multitudes grandes se sienten menos personalmente responsables por eventos que presencian, ayuda a explicar cómo 50.000 personas podían observar atrocidades sin intervenir. Ninguna persona individual en esas gradas se sentía responsable por las muertes en la arena, porque eran solo uno entre miles. La responsabilidad estaba difusa hasta el punto de invisibilidad. Este mismo mecanismo psicológico opera en genocidios modernos, linchamientos y otras formas de violencia colectiva. El Coliseo era básicamente un experimento masivo repetido durante siglos en cómo diluir responsabilidad moral hasta que desaparece completamente. La autorización moral, donde figuras de autoridad legitiman acciones que de otro modo serían inaceptables, era fundamental para los juegos. El emperador o magistrados, organizando los juegos, proporcionaban cobertura moral implícita para los espectadores. Si el Estado dice que estos criminales merecen morir de estas formas, entonces presenciar sus muertes no solo es aceptable, sino virtud cívica. Los espectadores podían ir a casa sintiéndose bien consigo mismos, porque habían participado en reforzar justicia romana. Esta autorización desde arriba es porque los juegos requerían patrocinio oficial. Violencia no autorizada era crimen. Violencia autorizada por el Estado era entretenimiento público. La dehumanización de las víctimas era otro componente psicológico crucial. Los condenados en la arena eran categorizados como noxi, dañinos, enemigos del Estado, bárbaros, criminales, términos que los colocaban fuera del círculo moral de consideración humana. Una vez que alguien era clasificado como noxi, lo que le sucediera en la arena no contaba como violencia contra un humano real. Era simplemente eliminación de una amenaza o celebración de victoria sobre enemigos de Roma. Este proceso de categorización que excluye ciertos humanos de humanidad completa es idéntico al proceso que permite genocidios, esclavitud y otras atrocidades masivas a través de la historia. Los paralelos entre los juegos romanos y entretenimiento violento moderno son imposibles de ignorar. Películas de acción, videojuegos violentos, deportes de combate,
Todos involucran violencia como entretenimiento, aunque obviamente a escalas completamente diferentes. Los defensores de entretenimiento violento moderno argumentan correctamente que existe diferencia masiva entre violencia simulada y muerte real. Pero los mecanismos psicológicos de por qué los humanos encuentran violencia entretenida, los circuitos de excitación, anticipación y catarsis que se activan, esos no han cambiado desde Roma. Solo hemos desarrollado formas de satisfacerlos sin requerir muerte real. El debate sobre si violencia en medios causa violencia en la vida real ha durado décadas sin resolución definitiva. Lo que la historia romana demuestra sin duda es que exposición sostenida a violencia real, como entretenimiento normalizado, puede absolutamente reconfigurar valores morales de sociedades enteras. Los romanos no eran genéticamente diferentes de humanos modernos. Tenían la misma capacidad para empatía y compasión que cualquier persona hoy. Pero 4 siglos de condicionamiento cultural crearon una sociedad donde infligir sufrimiento extremo a otros para entretenimiento era no solo aceptable, sino celebrado como virtud cívica. Si sucedió una vez, puede suceder de nuevo, bajo condiciones sociales correctas. Las lecciones políticas de los juegos son igualmente relevantes hoy. La estrategia de pan y circo, mantener poblaciones políticamente pasivas proveyendo necesidades básicas y entretenimiento absorbente, es una herramienta que gobiernos autoritarios han usado repetidamente desde Roma. La Alemania nazi tenía programas masivos de entretenimiento público. La Unión Soviética invirtió enormemente en deportes y espectáculos. Corea del Norte organiza desfiles y festivales elaborados. Cada régimen autoritario moderno entiende instintivamente lo que Roma demostró empíricamente. Poblaciones bien alimentadas y bien entretenidas raramente se rebelan sin importar cuán opresivo sea el gobierno. La capacidad del entretenimiento de distraer de problemas políticos reales no requiere regímenes dictatoriales. Democracias modernas también usan entretenimiento masivo como válvula de presión social. Los deportes profesionales, reality shows, redes sociales, todos funcionan parcialmente para absorber tiempo y energía que de otro modo podría dirigirse a activismo político o organización comunitaria. Esto no es conspiración deliberada necesariamente. Es consecuencia natural de cómo entretenimiento masivo afecta comportamiento humano. Los romanos simplemente fueron los primeros en sistematizarlo a escala imperial. El Coliseo hoy funciona como advertencia física, un recordatorio de piedra de hasta dónde pueden llegar sociedades civilizadas cuando normalizan violencia. Más de 7 millones de turistas visitan el Coliseo cada año, haciéndolo uno de los sitios turísticos más populares del mundo. La mayoría llega con imágenes de películas en sus cabezas, imaginando combates heroicos de gladiadores. Pocos se detienen a considerar que están parados en un sitio de asesinato masivo que operó durante siglos con bendición completa del Estado y apoyo entusiasta de la población. Es un monumento tanto a ingeniería humana impresionante como a crueldad humana sistematizada. Los guías turísticos en el Coliseo modernamente enfrentan elección difícil sobre cuánto detalle compartir. Turistas quieren historias emocionantes de gladiadores valientes, no descripciones de cómo mujeres eran violadas públicamente por animales antes de ser ejecutadas. Existe tensión entre precisión histórica y lo que audiencias masivas están dispuestas a escuchar.
Esta misma tensión existe en cómo enseñamos esta historia, en museos, libros de texto, documentales. Queremos aprender de historia, pero no queremos confrontar completamente su horror. El filósofo Séneca, después de presenciar las ejecuciones del mediodía que lo perturbaron profundamente, escribió que la crueldad se alimenta de crueldad, que cada acto de violencia que aceptamos sin resistencia nos entrena para aceptar el próximo acto ligeramente más extremo. Su solución personal fue simplemente dejar de asistir a los juegos, lo cual era privilegio que tenía como persona adinerada. Para la vasta mayoría de romanos, no asistir no era opción realista, sin arriesgar exclusión social. Este es siempre el dilema para individuos morales en sociedades inmorales. Tu resistencia personal no cambia el sistema, pero participar te hace cómplice. Los esclavos que operaban la maquinaria del hipogeo representan otra capa de víctimas raramente discutidas. Estos hombres pasaban días enteros en oscuridad casi completa, respirando aire lleno de rugidos de animales y olor de sangre, operando los montacargas que enviaban criaturas y personas a morir arriba. No tenían elección en su participación, eran propiedad forzada a hacer funcionar la máquina de muerte. Algunos probablemente se desensibilizaron completamente. Otros quizás sufrían trauma psicológico constante. No dejaron registros escritos de sus experiencias porque esclavos en Roma no escribían historias. Su sufrimiento psicológico es invisible para nosotros, pero era tan real como el sufrimiento físico de los ejecutados. La industria de captura de animales que alimentaba los juegos era ella misma una forma de violencia que se extendía a través de continentes. Cazadores en África arriesgaban sus vidas capturando leones y elefantes vivos. Equipos enteros morían regularmente en estos esfuerzos. Los animales capturados eran entonces transportados en condiciones atroces, muchos muriendo durante viajes que podían durar meses. Los que llegaban vivos a Roma pasaban semanas o meses en cautiverio antes de ser finalmente matados en la arena. El sufrimiento animal involucrado era masivo, sostenido y completamente instrumental. Los animales no eran considerados moralmente en absoluto. Eran simplemente objetos que rugían para propósitos de entretenimiento. Los últimos juegos registrados en el Coliseo ocurrieron en algún momento a principios del siglo VI, probablemente bajo el rey ostrogodo Teodorico, que gobernó Italia después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Para ese punto, los juegos habían sido reducidos a sombras de lo que fueron, pequeñas exhibiciones ocasionales sin la escala o extravagancia de siglos previos. El imperio había colapsado. Las redes económicas que sostenían los juegos se habían desintegrado, y la cristianización de Europa hacía cada vez más difícil justificar matanzas públicas como entretenimiento. Los juegos no terminaron con un momento dramático. Simplemente se desvanecieron gradualmente, hasta que un año nadie organizó más y nunca se reanudaron. Durante 1000 años después, el Coliseo existió principalmente como ruina, un fantasma de piedra en el centro de Roma medieval, recordando un pasado que se volvía cada vez más incomprensible para europeos cristianos. Escritores medievales miraban las ruinas y no podían entender cómo una civilización supuestamente avanzada había construido algo tan masivo específicamente para matar personas y animales como diversión. Algunos decidieron que los registros históricos debían ser exagerados, que los números debían ser simbólicos en lugar de literales.
porque admitir la escala real era admitir algo demasiado oscuro sobre naturaleza humana. El redescubrimiento renacentista de textos clásicos romanos forzó confrontación con la realidad histórica. Cuando humanistas del siglo XV y XVI leyeron a Séneca, Marcial, Suetonio y otros autores romanos en original latín, las descripciones eran demasiado detalladas y consistentes para descartar. Los juegos habían sucedido realmente a la escala descrita. Esta revelación creó crisis intelectual en el Renacimiento, porque contradecía la narrativa de Roma como cúspide ideal de civilización occidental. ¿Cómo podía la misma cultura que produjo filosofía estoica, arquitectura magistral y sistema legal sofisticado también haber institucionalizado asesinato masivo como entretenimiento familiar? La respuesta incómoda es que estos aspectos no eran contradictorios, eran complementarios. La filosofía estoica enseñaba ecuanimidad emocional ante sufrimiento, lo cual hacía más fácil presenciar violencia sin perturbación. La arquitectura sofisticada hizo posible construir máquinas de muerte cada vez más elaboradas. El sistema legal proporcionaba el marco que categorizaba a ciertas personas como sin derechos y merecedoras de ejecución. Cada logro de civilización romana contribuía de alguna forma a hacer los juegos posibles y sostenibles. Civilización y barbarie no son opuestos, frecuentemente son socios. La Ilustración del siglo XVIII comenzó a articular críticas de los juegos romanos usando lenguaje de derechos humanos y dignidad humana innata. Pensadores como Montesquieu y Voltaire usaban los juegos como ejemplo de cómo incluso sociedades aparentemente avanzadas podían descender a barbarie si no había límites morales universales en el comportamiento del Estado. Esta crítica era conveniente para intelectuales europeos del siglo XVIII, porque les permitía sentirse moralmente superiores a Roma antigua, mientras simultáneamente participaban en comercio de esclavos transatlántico y colonialismo violento. La hipocresía era masiva, pero al menos establecía principio de que entretenimiento con muerte humana real era moralmente inaceptable. El siglo XX trajo formas nuevas de violencia masiva que hacían los juegos romanos parecer casi quaint en comparación. El Holocausto mató 6 millones de judíos en pocos años, más que todas las muertes en todos los anfiteatros romanos durante siglos. Las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki mataron cientos de miles en segundos. La industrialización no solo mejoró producción de bienes, mejoró capacidad para matar a escala previamente inimaginable. Los romanos al menos mataban uno por uno, requerían esfuerzo individual para cada muerte. El siglo XX demostró que la verdadera barbarie a escala emerge cuando combinas tecnología industrial con ideología deshumanizante. Pero hay diferencia crucial. Las matanzas del siglo XX generalmente ocurrían en secreto o eran negadas por perpetradores. Los nazis ocultaban los campos de exterminio. No los construían en centros de ciudades como entretenimiento público. Esta diferencia revela algo importante. Incluso regímenes más brutales del siglo XX reconocían que necesitaban ocultar sus peores atrocidades, porque la población general conservaba suficiente humanidad básica como para encontrarlas perturbadoras. Roma no sentía necesidad de ocultar nada. La violencia era el punto y la publicidad la hacía más efectiva. La pregunta que el Coliseo nos fuerza a confrontar
es si los humanos modernos son fundamentalmente diferentes de los romanos antiguos o simplemente diferentes circunstancias. Si una sociedad moderna colapsara económicamente, si instituciones democráticas fallaran, si surgiera dictadura que ofreciera seguridad a cambio de libertad y entretenimiento violento, ¿resistiríamos o participaríamos? La historia sugiere que la mayoría participaría, especialmente si la violencia fue introducida gradualmente durante generación o dos. No porque seamos malos, sino porque somos humanos. Y los humanos son increíblemente adaptables a lo que sea que su sociedad defina como normal. El Coliseo permanece hoy no como celebración de Roma, sino como advertencia. Cada piedra grita que civilización es frágil, que valores morales son contextuales, que sociedades enteras pueden convencerse de que atrocidades son aceptables si son presentadas correctamente. Los turistas toman selfies en las gradas donde sus ancestros quizás gritaron por sangre. Los vendedores ambulantes venden réplicas miniatura del edificio donde 500.000 de humanos fueron asesinados como diversión. La historia está simultáneamente preservada y sanitizada, recordada y olvidada. Si algo positivo puede extraerse del horror de los juegos romanos, es que eventualmente terminaron. Tomó siglos, requirió colapso económico y revolución religiosa completa. Pero la institución que parecía eterna, eventualmente se volvió intolerable, incluso para descendientes de quienes la crearon. El cambio moral es posible en sociedades, aunque lento y doloroso. Las instituciones que parecen permanentes pueden desmantelarse. Las adicciones culturales pueden romperse. Pero requiere reconocer primero que algo está fundamentalmente mal, lo cual es precisamente lo más difícil, porque requiere que una sociedad se mire honestamente y admita su propia monstruosidad. Los romanos nunca tuvieron ese momento de honestidad colectiva mientras los juegos operaban. Los juegos terminaron por razones prácticas y religiosas, no porque Roma despertara a conciencia moral superior. Incluso Constantino y los emperadores cristianos que legislaron contra los juegos lo hicieron por razones teológicas. Los juegos ofendían a Dios cristiano, no porque reconocieran humanidad inherente de las víctimas. El verdadero reconocimiento moral, la admisión de que generaciones de romanos habían participado en mal sistémico, eso nunca vino. Simplemente se desvaneció en olvido histórico hasta que siglos después historiadores lo desenterraron. Esto plantea pregunta final e incómoda. ¿Cuántas instituciones modernas futuras generaciones mirarán con el mismo horror con que miramos el Coliseo? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Qué consideramos normal y aceptable, que nuestros descendientes encontrarán incomprensiblemente cruel? Quizás la forma en que tratamos animales en agricultura industrial. Quizás desigualdad económica masiva que permite que millones mueran de hambre mientras otros acumulan riqueza obscena. Quizás la forma en que criminalizamos pobreza, o tratamos a refugiados, o dañamos ecosistemas. No podemos saber porque estamos dentro del sistema, lo mismo que los romanos no podían ver los juegos objetivamente desde dentro de su cultura. Lo que sí sabemos es que cada generación se considera a sí misma más civilizada que las previas, más humana, más moral. Los romanos ciertamente pensaban esto sobre sí mismos, comparado con las culturas bárbaras que conquistaban. Y sin embargo construyeron el Coliseo.
Nuestra confianza en nuestra propia superioridad moral sobre el pasado debería venir con humildad sobre nuestros propios puntos ciegos. La lección del Coliseo no es que ellos eran monstruos y nosotros somos ángeles. Es que eran humanos exactamente como nosotros, y bajo condiciones correctas hicieron cosas monstruosas mientras se convencían de que eran virtud cívica. El Coliseo se ilumina de noche ahora, un espectáculo de luces diseñado para turistas. Miles de visitantes caminan donde los condenados una vez fueron arrastrados gritando a su muerte. El edificio que escuchó 4 siglos de súplicas ignoradas, ahora escucha guías turísticos recitando hechos sanitizados en 12 idiomas. La transformación de sitio de trauma masivo a atracción turística principal es ella misma una forma de violencia histórica, un borramiento de sufrimiento real en favor de narrativa consumible. Pero quizás es necesario, porque confrontar completamente lo que sucedió allí sería psicológicamente insoportable para visitantes casuales. Los académicos que dedican carreras a estudiar los juegos romanos frecuentemente reportan costo emocional del trabajo. Leer descripciones detalladas de cómo niños fueron ejecutados, cómo mujeres fueron violadas públicamente, cómo animales fueron torturados para entretenimiento, día tras día mientras investigas, toma precio psicológico. Algunos desarrollan lo que se describe como fatiga de trauma secundario, absorbiendo trauma de víctimas hace 2000 años a través de textos. Esta es otra forma en que el Coliseo sigue infligiendo daño, incluso en ruina, incluso como objeto de estudio. El conocimiento de lo que ocurrió allí contamina a quienes lo examinan demasiado de cerca. Hay argumento para simplemente dejar que el Coliseo colapse completamente, permitir que el tiempo borre finalmente este monumento a sufrimiento. Cada euro gastado en preservarlo es euro que podría ir a aliviar sufrimiento presente en lugar de memorizar sufrimiento pasado. Pero el argumento más fuerte para preservación es que olvidar hace repetición más probable. El Coliseo debe permanecer, debe ser incómodo, debe forzar a cada generación a confrontar de qué son capaces los humanos cuando cultura y política se alinean para normalizar barbarie. Es vacuna contra complacencia moral, recordatorio físico de que civilización no garantiza humanidad. En las décadas recientes, el Coliseo ha sido usado como símbolo para campañas de derechos humanos. Cuando un país abole la pena de muerte, el Coliseo es iluminado en colores específicos para celebrarlo. Esta repurposición simbólica es apropiada. Transformar el sitio donde el Estado ejecutaba personas masivamente en símbolo contra ejecución estatal. Pero también es irónico porque asume que hemos progresado más allá de lo que Roma hizo. Ejecuciones estatales continúan en muchos países, solo ya no son entretenimiento público. Hemos cambiado el empaque, no necesariamente el contenido. La fascinación cultural continua con gladiadores y el Coliseo, evidente en películas, videojuegos y novelas innumerables, revela algo sobre nuestra relación con esta historia. Queremos la estética de los juegos, el drama y heroísmo imaginado de gladiadores, sin confrontar la realidad de lo que realmente eran. Esta selectividad nos permite consumir la historia como entretenimiento mientras mantenemos distancia moral de sus implicaciones reales. Es forma de tener nuestro circo romano sin admitir apetito por violencia que los juegos satisfacían. Los gladiadores en cultura popular moderna son casi siempre héroes rebeldes luchando contra opresión romana. Esta narrativa,
mejor ejemplificada en películas como Gladiator y Spartacus, invierte completamente la función real de los gladiadores. Los gladiadores reales eran parte del sistema de opresión, no luchadores contra él. Incluso cuando ocasionalmente había revueltas de gladiadores como la rebelión de Espartaco en el año 73 a.C., estas eran intentos desesperados de escapar el sistema, no críticas morales de él. Romanticizar gladiadores como héroes nos permite sentir bien sobre historia que debería hacernos sentir horror. El legado final del Coliseo es pregunta sin respuesta cómoda. ¿Por qué los humanos encuentran violencia entretenida? Hay respuestas evolutivas sobre cómo emoción de peligro, sin riesgo personal, activaba circuitos de supervivencia ancestrales. Hay respuestas sociológicas sobre cohesión grupal a través de ritual compartido. Hay respuestas psicológicas sobre catarsis y liberación de agresión reprimida. Todas tienen mérito parcial. Ninguna completamente explica por qué 50,000 personas podían sentarse cómodamente observando niños ser despedazado por perros y luego ir a casa y abrazar a sus propios hijos. El misterio de esa disonancia específica permanece. Quizás la respuesta más honesta es que no hay respuesta satisfactoria, porque la pregunta asume que debería haber lógica coherente al comportamiento humano. Los romanos contenían multitudes, como todos los humanos. Podían ser compasivos y crueles, filosóficos y sádicos, creadores de belleza y arquitectos de atrocidad. Frecuentemente las mismas personas en diferentes contextos. El Coliseo no es aberración de humanidad, es expresión de humanidad en todas sus contradicciones imposibles. Es lo que somos capaces de crear cuando nadie dice que no, cuando cada impulso es validado por autoridad, cuando crueldad es celebrada como virtud. Las piedras del Coliseo han absorbido siglos de gritos que ninguna excavación puede recuperar. Los fantasmas, si crees en ellos, serían innumerables, cada muerte dejando marca invisible en el lugar. Pero probablemente no hay fantasmas, porque requeriría que los muertos se quedaran. Y si hay justicia cósmica en el universo, las víctimas del Coliseo finalmente recibieron el escape final de su sufrimiento. Los únicos fantasmas reales son los que creamos nosotros cuando visitamos, proyectando nuestros miedos sobre lo que vemos en esas ruinas, reconociendo en las gradas vacías la silueta de nuestra propia capacidad para mal. Y así el Coliseo permanece, monumento y advertencia, tumba y aula, recordatorio de lo peor que fuimos y potencialmente lo peor que podríamos ser de nuevo. Cada visitante que camina por sus arcos lleva consigo pregunta silenciosa e inevitable. Si yo hubiera estado en esas gradas hace 2000 años, habría sido la persona que gritaba por sangre, o la persona que miraba hacia otro lado, o la persona que simplemente no asistía. La mayoría, honestamente, probablemente habríamos gritado junto con la multitud, porque eso es lo que hacen los humanos normales en culturas que normalizan violencia. Y esa es la lección más aterradora y más importante que el Coliseo puede enseñar.